Hola, ¿qué tal, querida comunidad? Nos encontramos de nuevo en nuestro taller bíblico. Ya terminamos la primera sección de la Biblia, llamada Pentateuco, donde encontramos los primeros 5 libros de la Biblia. Con el video anterior que hablamos del Deuteronomio, ya dimos por finalizada esa primera sección. Y hoy nos encontramos con una nueva sección que es la que sigue a la ley, que son los profetas. Los profetas, como les dije, son los libros que están ubicados después del Pentateuco, después de la ley. Se dividen en dos grandes grupos de escritos, que son los profetas anteriores y los profetas menores o posteriores. En el grupo de profetas anteriores encontramos, se los voy a leer para no equivocarme, el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Samuel y el libro de Reyes. Estos serían los que la tradición judía, después del segundo siglo antes de Cristo, comienza por llamar profetas anteriores. Luego de este grupo encontramos los profetas posteriores o menores, que son Ezequiel, Jeremías, Isaías y 12 profetas más. Es importante hacer un pequeño hincapié aquí entre lo que son el primer grupo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas que siguen después. Son considerados profetas menores el grupo de los 12 profetas que siguen después de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Vamos a hablar algo entonces fundamental sobre los escritos proféticos, que es la relación entre la historia y la función profética. No es casualidad ni es raro que los primeros grupos de libros que encontramos, que algunos llaman libros históricos, estamos hablando de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, contengan historia. No es casual. Eso tiene que ver con la concepción, con lo que la Biblia propone como lo que es como definición de un profeta. Para la Biblia, un profeta no es aquel que adivina o vaticina lo que está por venir. Para la Biblia, un profeta es aquel que tiene la lucidez suficiente, la sabiduría suficiente como para escuchar el presente, escuchar la historia y discernir dentro de esa historia, dentro de esos acontecimientos, la presencia y la acción de Dios. Que los primeros libros de los profetas sean los históricos nos dicen que la Biblia propone una mirada profética de la historia. Es decir, propone una mirada con los oídos atentos a la voz de Dios que se manifiesta en los acontecimientos de la historia. Probablemente encontremos algunos vaticinios, por decirlo así, del futuro dentro de lo que son los escritos de los profetas. Pero esto siempre es a favor de darle luz a esa función que tiene el profeta
de ser portavoz de Dios. Otra función que tiene el profeta desde la lectura y reflexión de los libros profetas, el profeta tiene otra función que es la de la denuncia. El profeta recuerda la importancia del cumplimiento de la ley, pero también denuncia cuando el pueblo se aleja de ella. Cuando el pueblo se aleja de la ley, tiene consecuencias. Eso lo denuncia el profeta. Podemos entonces resumir las características de la profecía o del profeta, según la Biblia, según estos libros proféticos, en las siguientes características. Escucha de la realidad y discernimiento en esa realidad que ocurre de la presencia y acción de Dios. Exhortación al cumplimiento de la ley de Dios. El profeta le recuerda siempre al pueblo que debe de aferrarse al cumplimiento de la ley de Dios. Y por último, la denuncia, que se relaciona con esto que decíamos de recordar la ley de Dios. Cuando el pueblo se olvida de la ley de Dios, el profeta surge como portador de la voz de Dios para decirle al pueblo que está yendo por malos pasos. Bien, esto sería la introducción a los libros de los profetas. Después vamos a ir hablando grupo por grupo. Te quiero proponer, para finalizar este video, que vos te preguntes, ¿cómo está mi condición profética? Recordemos que todo bautizado es sacerdote, rey y profeta. Por tanto, yo te digo, ¿cómo está mi condición de profeta? ¿Cómo está mi condición de portador de la voz de Dios? ¿Está en condiciones? ¿Tiene ese fuego que tenían los profetas para recordarle al pueblo que tiene que cumplir la ley de Dios? ¿O está un poquito apagada y empezó a negociar con lo que nos propone el mundo? Bueno, bendiciones. Espero que esto les sea de construcción.